Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Obviamente, trabajan en el mismo campo, sus círculos sociales se solapan y siempre se ven, recordando el comentario de Shen Wenlang sobre Shen Shonyu. Estás tan ansioso porque no puedes contactar con Wang Yong durante unos días. Gatsu dedujo que este asunto probablemente esté relacionado con el secretario Hua, quien repentinamente se tomó unas largas vacaciones. Es común que los alfas sientan celos de los omegas, se peleen entre sí y luego nunca más se contacten. Pero mientras pensaban que el celoso era Shen Wenlang, Gatsu no podía evitar sentirse triste. Shen Shonyu se enfadó mucho cuando la concienzuda secretaria Beta le impidió acercarse a Shen Wenlang, pero se negó a rendirse. Cuando Shen Wenlang terminó de comunicarse con sus conocidos y estaba a punto de sentarse en el sofá, Shen Shunyu apartó a Gatsu, que lo bloqueaba, y caminó directamente hacia Shen Wenlang. Jefe Shen, ¿está tan ocupado? ¿Es tan difícil hablar con usted? Shen Wenlang miró a la secretaria, quien no logró detenerlo y vio que Beta se encogió visiblemente. Luego giró la cara y le dijo a Shen Shunyu con una sonrisa falsa: he estado ocupado últimamente, así que no tengo tanto tiempo que perder con gente insignificante. Era un comentario sarcástico, pero Shen Shunyu no pudo apartar la mirada y se sentó en el sofá frente a él, furioso. Shen Pinmin fue a la comisaría en su lugar. Shen Shunyu, quien siempre había estado rodeado de estrellas, vino solo esta vez. Su rostro era tan feo que varias personas que querían acercarse a hablar con él se asustaron con su expresión asesina. Solo había un tonto que no sabía leer las expresiones de la gente. Después de la subasta, levantó un cuaderno y charló con Shen Shunyu creyéndose gracioso. Señor Shen, he oído hablar mucho de usted. ¿Podría firmar por mí y agregarme a WeChat? Shen Shunyu miró el bolígrafo que le entregaron y lo tachó en el cuaderno. No. Al ver a Shen Wenlang entrar lentamente al lugar, inmediatamente le devolvió el papel y el bolígrafo al tonto sin sentido del humor y caminó hacia Shen Wenlang con sus largas piernas. Shen Wenlang se sentó en el sofá con una sonrisa desdeñosa. Shen Shunyu detestó el insulto con una sonrisa, pero aún así contuvo su ira y dijo: el señor Shen está muy ocupado, así que su tiempo es naturalmente valioso, pero tengo algunas preguntas importantes que debo hacerle en persona. El señor Shouju es demasiado educado. Shen Welang sostuvo la copa de vino y se recostó en el sofá tranquilamente. Su actitud era algo relajada y su tono muy íntimo. Si tiene alguna pregunta siempre que no esté relacionada con los secretos internos de mi grupo, ni con la tecnología confidencial de mi grupo de investigación, puede preguntarle al señor Shouju. Los empleados de HS a los que Shen Pinning sobornó recibieron notificaciones de despido la semana pasada. Shen Welang debió de darse cuenta de que Shen Fang Biology quería aprovechar el caos para robarle empleados. En ese momento, el ataque deliberado de la otra parte hizo que Shen Shunyu sintiera tanto odio por la empresa que no pudo evitar preocuparse aún más por Wang Yong, quien llevaba casi un mes desaparecido. Jefe Wenlang, seamos francos, preguntó con una mirada profunda. ¿Dónde está tu secretaria Wang Yu? Shen Wenlang sonrió y dijo: todos dicen que el jefe Shonyu es joven y prometedor y que su tiempo es oro. ¿Cómo es que de repente tiene tiempo para encargarse de mis tareas domésticas? La pregunta sobre las tareas domésticas hizo que los ojos de Shen Shunyu brillaran de ira y le dolieron las muelas. Miró a Shen Welang con fiereza, casi hasta que le salió un agujero de sangre. Shen Welang hizo la vista gorda, se burló y dijo con sarcasmo: no tengo miedo de que te rías de mí.
Aunque el jefe Shonju y yo somos personas sinceras, mi buena secretaria es tan despreciable que se atrevió a aliarse con forasteros para tramar un plan. Una luz cruel y fría brilló en los ojos oscuros de Shen Wenlao, lo cual fue aterrador y preocupó a Shen Shonju. Es una lástima, es raro encontrar un Omega tan fragante, pero ¿quién habría pensado que es un desagradecido indomable? Jefe Shen. Shen Shunju apretó los dientes y preguntó, ¿hay algún malentendido? ¿Un malentendido? Shen Wenlang le sonrió con frialdad.